Estamos en contacto con Alicia Castro. Alicia, buenos días. Buen día, Mario, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Sí, yo bien, ¿y ustedes? Bien, bien, aquí, bueno, observando a través, lógicamente, de los medios tecnológicos, este fenómeno astronómico que es el eclipse, que se está dando con epicentro en el territorio argentino, en la provincia de Río Negro, y que bueno, es un elemento llamativo simplemente para observarlo, para estudiarlo, y que en la historia ha servido también para los físicos, para Albert Einstein, poder observar la curvatura de la luz, fenómeno que, en fin, que pertenece a un ámbito distinto al que vamos a hablar hoy. Sí, de todos modos reconozco la necesidad de que estemos más cerca de la naturaleza, ¿no? Y además, la verdad es que en este tiempo tan terrible con la pandemia nos muestra que cómo hemos estado alejados de la naturaleza, ¿no? Si nosotros la cuidamos a la naturaleza nos cuidaría, ¿no? A mí me interesa mucho una ponencia que hizo Naomi Klein, que como sabemos es, bueno, escritora, lingüista, ambientalista, perteneciente también, como nosotros, a la Internacional Progresista. Así y habló que tendríamos que ver a la pandemia no solo como un enemigo, que también lo es, sino como un maestro que puede enseñarnos algunas cosas. Por ejemplo, el valor de vivir en comunidad, el valor de estar cerca de la naturaleza, de estar al aire libre, y tomar este tiempo como un tiempo de reparación. Ella postula que los estados no midan más su eficiencia por el rendimiento económico, por el rédito económico, sino por su capacidad de reparar. Y habla de esta reparación múltiple, ¿no? Una reparación de nuestras democracias, por ejemplo, que nuestra región han estado en desmoronamiento, una reparación del ámbito económico, porque es obvio que el capitalismo no es compatible con la supervivencia humana, y una reparación sobre todo medioambiental, ¿no? Y sugiere que esta reparación la tomemos como un deber cívico a ser asumida en forma intrageneracional, y que la tomemos también con alegría, porque puede ser una reparación de nosotros mismos. Así que bueno, todo esto me sugirió tu eclipse. Está muy bien. Bueno, pero nosotros habitamos, yendo al tema de la naturaleza, una zona que a veces no valoramos lo suficiente, pero América del Sur en particular reúne los bienes naturales más diversos, empezando por los más diversos climas, por una cantidad muy grande de agua dulce que no abunda en otros lugares del planeta Tierra, por una biodiversidad con particular epicentro en el Amazonas, pero que podríamos decir que está dispersa por todo el continente sudamericano, y con enormes potenciales. ¿No sentís que para buena parte de los países del hemisferio norte nosotros somos un espacio de sacrificio ambiental? Sí, por supuesto, de saqueo, ¿no? O sea, ese es el proyecto de siempre, y ahora, digamos, se nota más que nunca, ¿no? Ahora que el agua empezó a cotizar en Wall Street. Sí. Yo estaba viendo ayer unos videos que los puse en mi Twitter, para el que tenga ganas de verlo, @Alicia Castro, AR con mayúsculas, unos videos de Gaddafi en Libia, que después de la exploración de petróleo descubrió una gran cantidad de agua, un gran recurso de agua dulce, y hizo las tuberías más importantes del África, un sistema de tuberías novedoso, y además, una vez que pudo hacer riegos, etcétera, empezó a distribuir esa agua dulce entre otros países del África de la cual carecen, ¿no? Entonces yo pensaba en
en ese cruel asesinato de Gaddafi. Yo conocí a Gaddafi en una cumbre de países, en una cumbre energética en la isla de Margarita entre Latinoamérica y los países africanos, y era Gaddafi, que hablo del 2009, no te estoy hablando de las ruinas de Palmira, ¿no? Sí, sí. Y estaba Cristina como presidenta, estaba Rafael Correa, estaba Evo Morales, estaba Lula, estaba por supuesto Chávez como anfitrión. Gaddafi era muy considerado, sobre todo por sus pares, porque en el África, porque era el país más próspero de toda el África. ¿Qué hicieron los Estados Unidos? Inventaron, digamos, el golpe gradual. La misma matriz que intentan en Venezuela es exactamente calcada de la matriz libia. Inventan, demonizan al mandatario, le inventan cargos, asesinatos, inventaron que iba a ser una matanza de civiles en una plaza, una total fabricación, apoyado por los medios. Hicieron un bloqueo de sus divisas, ¿te acuerdas ese famosa... los medios occidentales regodeándose del oro de Gaddafi, no el oro de Gaddafi, el oro de Libia, las reservas de Libia. Alicia, Daniel de Abrantes te habla. De nada, para agregar a tu descripción justo de Gaddafi, te da una nota de color. Un tío mío, llamado Luis Giordano, comandante de aerolíneas, voló el 707, que fue a buscar los Exocet que le puso Gaddafi a la Argentina en la guerra de Malvinas, ¿no? Que fue quizás uno de los hechos más importantes desde el punto de vista militar para la Argentina, ¿no? Sí, es mucho más que una nota de color, ¿no? Una nota, no de poca importancia, porque justamente lo que nosotros estuvimos haciendo en la década pasada, junto con la construcción de un bloque regional, fue tratar de construir, de consolidar un bloque antiimperialista, en el cual por supuesto estaba Gaddafi, ¿no? Y Gaddafi fue perseguido, bloquearon sus divisas y luego le instalaron un gobierno paralelo, Hillary Clinton, que es una criminal de guerra. Empezó a presionar a otros países del África para que reconocieran a ese gobierno paralelo. Por supuesto que esto nos hace acordar a la matriz venezolana por Guaidó, y se metieron en Libia con un argumento que es de mucho cuidado, que es nuevo, porque, digamos, hace 200 años ya Bolívar dijo: los Estados Unidos de América parecen signados por la providencia para plagar de miserias a América Latina en nombre de la libertad. Como el argumento de la libertad, la democracia se les gastó un poquito, sobre todo por los niveles de falta de libertad, las protestas tremendas que hay en Estados Unidos, el racismo, etcétera. Ahora usan un nuevo argumento, que es la responsabilidad de proteger los derechos humanos. Como que los derechos humanos son un bien de la humanidad, entonces, porque siempre hay alguien que todavía se le ocurre preguntar, pero ¿qué tiene que hacer Estados Unidos en Libia? ¿Por qué Estados Unidos se mete con Venezuela? Sobre el argumento, la respuesta que usan es la responsabilidad de proteger los derechos humanos es universal. Ese postulado que intentan introducirlo al derecho internacional dentro del sistema de Naciones Unidas fue usado por primera vez en Libia. La segunda vez que se intenta usar es con Venezuela. Por eso yo reaccioné tan fuertemente como para presentar mi renuncia como embajadora, cuando la Argentina votó junto con el Grupo de Lima y junto con el Grupo de Países Europeos de Contacto que sancionan a Venezuela, que han establecido sanciones que, por supuesto, que agravan la situación venezolana con situaciones de carencia, de desabastecimiento, etcétera, y justamente usan el criterio de la responsabilidad de proteger los derechos humanos como excusa para una intromisión hasta en el sistema político interno de Venezuela, ¿no? Por eso me parece que los decisores de materia de relaciones exteriores
aquí en la Argentina no es solo el canciller Felipe Solá, sabemos que el secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia, Gustavo Vélez, tiene una fuerte incidencia en la política de relaciones exteriores y por lo visto no está avisado de estas cosas y de que la política internacional hay que mirarla en el mediano y en el largo plazo. Nosotros no nos podemos comprometer con estos antecedentes que en realidad sirven para lo que en Medio Oriente se llamaron las guerras de cambio de régimen, regime change wars, y que se está intentando aplicar en América Latina ahora que Estados Unidos ha devastado Medio Oriente, vuelve su mirada sobre su patio trasero. Sí, hay cosas que son demasiado evidentes como para no observar realmente con mucha atención lo que hacen algunos gobiernos de América Latina. Estoy excluyendo a México y a Bolivia de esto. Expresamente, muy bien, muy puntual tu exclusión, muy certera. Porque acá hay una cuestión que me parece a mí que tiene que ver con lo que hablábamos antes, la unidad de nuestros pueblos. Si habláramos de América del Sur, estamos hablando de 18 millones de kilómetros cuadrados, con lo cual seríamos, si fuéramos una nación, seríamos la más grande del planeta Tierra. Si hablamos de América Latina, estaríamos hablando todavía de otras naciones. Las potencialidades que tenemos son inconmensurables y cercenar estas posibilidades tiene que ver con la división de nuestros países y con la intervención de Estados Unidos en la vida de nuestros países. Si Estados Unidos tiene un problema interno, a ninguno de nuestros países se le ocurriría meterse en la interna de los Estados Unidos. Pero América Latina ha dejado que Estados Unidos intervenga de manera explícita, abierta, y lógicamente, como bien vos decís, lo hace en nombre de principios y valores, pero todos sabemos que es un problema de intereses, el petróleo y la geopolítica. ¿A qué atribuís que el gobierno argentino no haya reconocido las elecciones a la Asamblea Nacional en Venezuela y no tenga una postura clara respecto a que los latinoamericanos resolvemos nuestros problemas entre nosotros? Bueno, primero yo creo que el gobierno no ha desconocido las elecciones en Venezuela, el gobierno argentino no ha desconocido las elecciones electorales en Venezuela, no buena aclaración en eso. No, el gobierno argentino no desconoció las elecciones, y en la votación en la OEA que hicieron justamente ese grupo de países de contacto que aspiran a entrometerse en la vida interna de América Latina, como bien señalás, y el grupo de Lima, Argentina se abstuvo. Los países más amigos no asistieron. Bolivia y México votaron en contra, por eso creo que es muy certera la división que has hecho en ese sentido, ¿no? Como cuida Bolivia y México, además, bueno, Bolivia, no se puede decir que uno apoya a Evo Morales y no apoyar a Venezuela, claro. ¿no? Porque es una inconsistencia o una ignorancia histórica, pero no estoy hablando de San Martín y Bolívar solamente. Estoy hablando de la historia reciente, ¿no? De cómo se transformó este bloque, que como bien describías, hablando de la naturaleza, somos América Latina, quienes más recursos naturales tenemos, que sabemos que cada vez en un planeta superpoblado y recalentado es lo más importante, recursos humanos, recursos científicos y tecnológicos. Tenemos la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, tenemos 33 países con 600 millones de habitantes, que si estamos unidos, si tenemos una planificación del comercio intrarregional y del intercambio científico y tecnológico, tenemos todo y más de lo que necesitamos para brindar bienestar a nuestros pueblos.
Por eso se ha intentado, por eso primero este bloque estuvo negado 200 años, hasta que hubo una concurrencia extraordinaria, se alinearon todos los astros políticos y tuvimos la confluencia de líderes progresistas y de izquierdas, Fidel Castro, Hugo Chávez, los dos gobiernos Kirchner, Lula, Mujica, Correa, Evo Morales, apoyándose unos a otros muy fuertemente en esta forja de un bloque regional que nos sirve para construir un mundo multipolar de naciones iguales. No es igual el multilateralismo, que es del que se habla en nuestra Cancillería, que la multipolaridad, ¿no? Son conceptos diferentes. Lo que nosotros queremos es un mundo donde no haya hegemonías, donde haya naciones iguales, personas iguales, claro, todas y todos, con igualdad jurídica los estados y con derecho a la felicidad todos y todas los habitantes. Entonces, la unidad de América Latina y el Caribe, primero, no es una cosa que se pueda elegir como en un picnic, Mayo, como Bolivia sí, pero aquello no es así. Es con todos, de verdad, ¿no? Y respetando la unidad en la diversidad. Así se construyó la UNASUR, así se construyó el Mercosur ampliado, así se construyó la CELAC. Dentro de muy pocos días, la Argentina va a tomar la presidencia pro tempore del Mercosur. ¿Por qué no se habla de esto? Porque no se le da importancia al Mercosur. Lo primero que hizo Macri, en pos de Macri fue un verdadero agente de la desintegración regional, como Bolsonaro, agentes al servicio de los Estados Unidos. Entonces, lo primero que hicieron, ¿se acuerdan ustedes? Que en diciembre lo primero que hicieron fue echar a Venezuela del Mercosur. Claro. Ah, sí, claro. E incluso físicamente echaron a la canciller de la Cancillería por la fuerza, ¿no? Una cosa insólita, no hay ningún antecedente en la diplomacia, solamente en tiempos de guerra se pueden hacer esas cosas, o se han hecho esas cosas. ¿Por qué entró Venezuela al Mercosur? Dicho sea el paso, cuando yo fui embajadora fui autora del proyecto para que entrara Venezuela al Mercosur, para que ingresara al Mercosur, muy consciente del dinamismo político y la ecuación económica que iba a introducir Venezuela, que tiene la reserva de petróleo más grande de América. Porque de ese modo, digamos, le fueron restando capacidades al Mercosur, luego desatendieron completamente la UNASUR, hasta simbólicamente, ¿no? Lenín Moreno volteó la imagen de Néstor Kirchner en el edificio de la UNASUR, y bueno, y finalmente tuvimos un bloque disperso y a expensas de estas tensiones. Ahora, llegando al año de gobierno, Mario, uno tiene que preguntarse, tenemos que preguntarnos, ¿por qué la Argentina sigue perteneciendo al Grupo de Lima? El Grupo de Lima no es un grupo del sistema de Naciones Unidas, como la OEA, digamos. El Grupo de Lima es un grupo ad hoc que fue creado por un grupo de países para cambiar de régimen en Venezuela. Está explícito, claro. ¿No? Una visión conspirativa, está en su acta fundacional, no reconocen a Maduro como presidente y reconocen a Guaidó y quieren cambiar el régimen en Venezuela. Ahora, nosotros durante el kirchnerismo, nosotros quiero decir el Frente para la Victoria, durante el macrismo llamábamos al Grupo de Lima el Cartel de Lima. Y ahora algunos le llaman el Grupo de Narnia, porque fíjate que el anfitrión, el presidente del Perú, fue destituido. Añez no existe más y es perseguida por los crímenes en Bolivia. Bolsonaro está cuidando a su gripecina, etcétera. Eso es el Grupo de Lima. Honduras son un gobierno completamente manejado por los Estados Unidos. Guatemala se les incendiaron el Congreso.
Chile tiene movilizaciones tremendas contra el gobierno de Piñera. Eso es el Grupo de Lima. ¿Qué tiene que hacer la Argentina en ese grupo de golpistas? Nada. Argentina tiene que salir formalmente del Grupo de Lima. Tendría que haberlo hecho el 11 de diciembre del 2019, desde mi punto de vista. Luego, Macri, sabemos que había firmado este acuerdo llamado Forador y Duncan por el nombre de los vicecancilleres con Gran Bretaña para permitirle justamente la explotación de los recursos naturales en Malvinas. Eso lo establece claramente ese acuerdo, que se firmó el martes 13 de septiembre del 2016, que dice que las partes se acuerdan, la Argentina acuerda remover todos los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas en lo referente particularmente a hidrocarburos, pesca, transporte y navegación. Inmediatamente se aprobó la cesión de bloques petroleros en la cuenca Malvinas a empresas británicas que habían operado en las islas, lo cual es contrario a nuestra ley. Se estableció ese vuelo desde terceros países que sirve a establecer la presencia a preservar la presencia del subsuelo en las islas, etcétera. Ese acuerdo todavía tampoco se ha denunciado. El acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos que firmó Dietrich, que le permite todas las libertades a las empresas aéreas de Estados Unidos y sus socios para volar cabotaje regional e internacional de Asia y dentro de Argentina. Tampoco se derogó. Y luego finalmente, por si faltara poco, el canciller anuncia alegremente que nos parece muy bueno el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. El acuerdo de Unión Europea-Mercosur, cuando lo anunció Forí, que lo anunció un acuerdo con lágrimas en los ojos, la oposición, nosotros, lo denostamos. Me acuerdo de una gran reunión que hizo la diputada Fernanda Vallejo, que estimé mucho, el diputado Carmona, hicieron una reunión en el anexo de un evento, en el anexo de la Cámara de Diputados, con las cámaras empresarias, con la UIA, con Silfa, con el sector farmacéutico, con pymes. Todos expresaron en contra del acuerdo de la Unión Europea-Mercosur y ahora resulta que nos parece bueno. Entonces, bueno, me parece que hemos dado un giro dramático en la política internacional con respecto a lo que esperábamos, ¿no? Claro. ¿Y a qué atribuís este giro o por lo menos este cambio respecto de las expectativas? ¿A una convicción ideológica, a una táctica absolutamente de circunstancia, a una expectativa sobre el cambio que sobreviene en los Estados Unidos? Te pregunto, porque yo en realidad no tengo ningún tipo de expectativa sobre lo que vaya a ocurrir el 20 de enero cuando asuma Joe Biden, ¿no? ¿A qué atribuís vos esta postura que hoy prevalece en la política exterior argentina, con un Felipe Solá que pintaba como progresista, en algún momento se unió a Macri y de Narváez, allí por el 2009, es decir que, aunque lo conozco bastante a Felipe, es medio huidizo desde el punto de vista de su posicionamiento ideológico. ¿Cómo lo ves? Yo no tengo respuestas para eso. No tengo respuestas de por qué, de las razones por las cuales se hace un continuismo de la política exterior de Macri. No puedo explicármelo. Me consterna al punto de que he renunciado a un cargo de tanta importancia como la embajada de la Federación Rusa y 5 países concurrentes. Porque no estoy de acuerdo con esa política de relaciones exteriores. Este es un frente, es una coalición
pero me parece que nos falta todavía para que sea una coalición de gobierno. Ha sido una coalición electoral eficaz para sacarnos de encima al horroroso gobierno de Macri, que tendría que ir a parar al basural de la historia, que nos ha saqueado, que nos ha endeudado, bueno, ya conocemos. Pero no vamos a seguir hablando de la pesada herencia, tenemos que planificar, tenemos que hacer. Y en este frente conviven personas y políticos de muy distintas perspectivas. Massa, por ejemplo, tenía un contacto fluido con la Embajada de Estados Unidos, como sabemos por cables de Wikileaks, y celebró la llegada de Guaidó, pero no esperábamos que esa ideología fuera a privar nada menos que en las relaciones exteriores de la República Argentina, ¿no? Yo pienso, como pensaba Perón, que la geopolítica es la política, no es un detalle aleatorio a la política de todos los días. O sea, comprendemos, por supuesto, entendemos y nos resignamos, inclusive, a que la política exterior y la geopolítica no sea la preocupación central de los ciudadanos y ciudadanas, que tienen que ver cómo hacen para sobrevivir y para pagar el costo de los remedios y de los alimentos, y para seguir su vida cotidiana. Pero la política exterior va a incidir, como hubiera incidido si no hubiéramos rechazado el ALCA, gracias a la unidad latinoamericana. Como puede incidir negativamente si nosotros seguimos en el Grupo de Lima y seguimos vacilantes con respecto a lo que tiene que ser una vocación unívoca de reconstrucción de Patria Grande, porque como decías vos, Mario, no es solo una cuestión ideológica o el legado de nuestros libertadores, es una cuestión estrictamente económica también, y además en un momento que me parece que también hay muchos políticos que no registran que estamos en medio de una tragedia medioambiental, una tragedia. Acá hay 14 provincias incendiándose, tenemos los ríos llenos de peces muertos, tenemos las aguas contaminadas, tenemos las napas en la provincia de Buenos Aires también contaminadas, y en lugar de estar dándonos cuenta de esto y tratando de cambiar gradualmente el modelo de producción, somos el primer país del mundo que aprueba el trigo transgénico, que va a tener, por supuesto, aparte de resistencia a la sequía, que es la buena parte, va a tener resistencia a los agrotóxicos, y estamos aprobando que los cerdos de exportación a China se críen en mega granjas, que también son una amenaza para el medio ambiente. Entonces, me parece que hay que tomarse en serio esta crisis, que es una crisis de extraordinaria gravedad. Hay que tomarse en serio el dato de que el capitalismo no ha servido durante la pandemia a ningún país del mundo, ni siquiera a los más ricos, que están en un deterioro económico enorme, y que estamos en una confluencia de crisis de extraordinaria gravedad que merece que pensemos un plan serio, global, para la post-pandemia y para el post-capitalismo. Y no veo que eso esté sucediendo entre nosotros. Alicia, una pregunta. Llegamos a esta última elección con una Argentina, digamos, dividida en dos grandes bloques que se han enfrentado electoralmente, pero que a muchos nos da la sensación que esos bloques no terminan de representar con claridad al electorado, y que una buena parte de esa confrontación se dio por la negativa y no por la positiva, porque no hubo una digamos, quizás el planteo de Macri era más claro en cuanto a proyecto, pero no hubo una confrontación de proyectos claras, ¿sí?
por lo menos desde mi punto de vista, y por otro lado vemos que estamos hablando, por ejemplo, de extractivismo, ¿no? Personajes muy relevantes en el tema de extractivismo forman parte del gobierno actual. Léase el señor Gioja, todo un personaje representante de una cultura. ¿Cómo hacemos para salir de esta situación y construir algo que tenga una perspectiva a mediano plazo, digamos, que la gente pueda visualizar un rumbo? Porque ahora la verdad es que no vemos un rumbo. Vos lo dijiste muy bien, en la política internacional es muy confuso todo lo que se está haciendo, o se está haciendo muy distinto a lo que uno se imaginaba que podía hacerse, ¿sí? Lo mismo pasa si vemos la economía. Bueno, se acaban de plantear hoy el canje de bonos en pesos por bonos en dólares, una cosa que los que venimos siguiendo el tema de la deuda externa nos horrorizamos con eso. ¿Cómo hacemos? Bueno, esa es la pregunta de siempre. ¿Qué hacer? Hay un viejo libro que se planteaba qué hacer. Hay algunos libros. Sí. Hay algunos fantasmas que recorren el mundo. Sí. Mira, yo esperaba, al principio de la pandemia, que surgió este debate tan florido, tan rico, entre filósofos, intelectuales, que permeó poco la política, desgraciadamente, pero, digamos, estos dos bloques de pensamiento, uno podríamos resumirlo en lo que pensaba Zizek, el filósofo esloveno, que decía que después de la pandemia, que la pandemia le iba a asestar un golpe a lo Kill Bill, al capitalismo, a lo Kill Bill, porque él es un cinéfilo también, ¿no? Esas espadas así del samurái, y que iba a surgir un nuevo comunismo, un nuevo socialismo basado en la ciencia, en la cooperación y en la solidaridad. Y por otro lado le contestó el surcoreano Chun Han diciendo, y muchos otros, ¿no? Diciendo que no, esto no iba a suceder, que al contrario el capitalismo iba a volver con más pujanza, que el virus no generaba solidaridad, sino aislamiento, y que iba a haber un capitalismo aún más salvaje y con reducción de las libertades, con cercenamiento de las libertades individuales, para peor. No es que lo deseara, no estaba haciendo la continuidad de un capitalismo depredador, asesino también, sino que estaba señalando la revolución no la va a hacer el virus, la tienen que hacer los hombres y las mujeres de este mundo. Y la verdad, yo al principio, no sé ustedes, yo me mantenía ahí como Gramsci, digamos, con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, porque sobre todo con antecedentes como el de la crisis económica del 2008, que también pareció que iba a terminar el capitalismo por su brutalismo, y sin embargo se salvaron los bancos, se salvaron los ricos y se hundieron los pobres. Y ahora pasó lo mismo. Y si uno ve que en la Argentina tardamos todo el año de pandemia discutiendo si iba a ser un aporte por única vez a las grandes fortunas, y esto todavía causaba pesar y resistencia, y no le daba vergüenza a los que decían que no estaban de acuerdo, la verdad es que podemos ser bastante pesimistas, ¿no? Porque la pandemia rasga el velo sobre dos cosas: no el fracaso total y absoluto del actual sistema económico. Nadie, ni los que les va bien, pueden decir que estamos bien. Claro, sí. Realmente se ha quedado palmariamente demostrado que el capitalismo no es apto para la supervivencia humana, no es compatible. Y por otro lado, la profundidad y la violencia de la desigualdad, ¿no, Mario? O sea, no es nueva la desigualdad, no la creó la pandemia, no es 2020 la desigualdad, es histórica. La Argentina nos puede avergonzar
más que en otros lugares, porque es un país que produce alimentos, Sí. Digamos, porque hay gente con hambre en la Argentina. ¿Por qué hay gente con hambre en la Argentina? Es una pregunta difícil de sostener, ¿no? Porque hay gente sin agua en la Argentina, porque hay gente sin internet en la Argentina. Entonces, no estamos en Biafra o en Etiopía o en países donde no hay semilla, o donde no hay agua, o donde no hay cultura de industrial. Estamos en un país profundamente desigual y en la región más desigual del planeta. Y lo que ha mostrado la pandemia con tanta crudeza es la profundidad y la violencia de la desigualdad, ¿no? Si vemos con la naturalidad que Rodríguez Larreta recusa las órdenes judiciales para dar conectividad a los que no la tienen, es aberrante. Y el tipo lo hace de cara, así, tranquilo, ¿no? Sí, sí. O mandar a los chicos que no, en vez de darles una computadora y de darles conectividad gratis, mandarlos a estudiar a la calle. Los pobres tienen que estudiar en la calle, no pueden estudiar en su casa. Es monstruoso, ¿no? Ahora, entonces, vos me preguntás soluciones, obviamente yo no las tengo. Yo, como sabés, soy parte del Consejo de la Internacional Progresista, porque creo que estas cuestiones hay que abordarlas a nivel regional y a nivel mundial, ¿no? Porque esto tiene solución. ¿Cómo? Endeudándonos más, no vamos a salir. Ajustando más, no vamos a salir. El único modo que podríamos salir es si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un régimen impositivo progresivo, verdaderamente progresivo. Yo creo que el gobierno tiene que hacerse dos preguntas en un momento tan crítico como este. ¿Quién paga la cuenta de la pandemia y a quiénes escucha? ¿A quiénes escucha? Si escucho a los de la foto del 9 de julio, estamos fritos. Si seguimos con mi amigo Horacio, mi amigo Mindu y mi amigo no sé quién, estamos fritos. Hay que hacerse amigo de los que menos tienen. Hay que darles lo que les corresponde. Hay que escucharlos. Porque vemos iniciativas privadas que son buenas, iniciativas populares privadas que son buenas, como la de la Unión de Trabajadores de la Tierra, por ejemplo. Mi hija fue el fin de semana pasado a la inauguración de un mercado mayorista en Avellaneda de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Una iniciativa espléndida, pero hecha por cooperativas y por la Unión de Trabajadores de la Tierra, con unos precios 10 veces más bajos que en un supermercado. Ahora, imaginemos cómo podría mejorar eso si tuviera apoyo del Estado, ¿no? Claramente. Tampoco me explico por qué no se usa aquel ejército de controladores de precios que tenía el kirchnerismo. Tenía un ejército de chicos, de jóvenes que controlaban los precios con mucha más eficacia. Ahora los precios están locos, sí, de los alimentos. Entonces, me parece que, por ejemplo, con un sistema impositivo habría que grabar, por ejemplo, el comercio virtual, que no está grabado. Hay sectores que se han beneficiado con la pandemia. Las telecomunicaciones, claramente. Por eso es inaceptable que se esté pensando en aumentar el 5% en enero del cable, internet y telefonía celular, que son imprescindibles durante la pandemia, que son muy caros en la Argentina y que han tenido ganancias extraordinarias y han repartido beneficios entre sus accionistas en el tiempo de la pandemia. El sector del comercio virtual, el sector farmacéutico. ¿Por qué no pagan más? ¿No? Los señores Bayer celebran sus cumpleaños en París y mandan a sus amigos en aviones privados, en charters privados. Y los jubilados no pueden comprar remedios. No, sí. No solo los jubilados, los trabajadores. Entonces me parece que hay que hacer cambios de fondo, hay que pensar en una reducción de la jornada laboral, hay que pensar
en un salario mínimo básico universal para todos y todas, porque si no hay mercado interno, si no hay poder de compra entre los que menos tienen, entre las grandes mayorías, la economía no va a salir, no va a reflotar de una crisis que por supuesto ha sido muy afectada por la pandemia. Seguramente. Ahora, te voy a hacer la última pregunta, por razones de tiempo, si no podríamos seguir mucho más, pero el tiempo se nos ha ido yendo. Es lo que suele hacer el tiempo, Mario. Sí, se va y se va, se va y no vuelve. Sí. Mi pregunta tiene que ver con esto, un poco con la disputa del sentido común. En la Argentina se ha visto durante los últimos años una prédica muy clara de parte de los sectores representantes de las clases dominantes, oligárquicas, coloniales, o como se las quiera denominar, que han ido penetrando el sentido común de la clase media. Se decían cosas increíbles, inverosímiles. Por ejemplo, esa frase de que nos habíamos caído del mundo, que era difícil de interpretar semejante estupidez, sin embargo había penetrado en amplios sectores de las clases medias, pero al tiempo que esto venía ocurriendo, no había por parte de las organizaciones, digamos, del pueblo en términos generales, quizás un poco mejor las organizaciones sociales, pero por ejemplo las organizaciones sindicales no daban una lucha ideológica en este sentido, para observar que efectivamente la suerte de los trabajadores, la suerte de nuestro pueblo, de los humildes, de los marginados, estaba de la mano de un proyecto nacional latinoamericano. ¿Y no te parece que esa pasividad también es la que estamos pagando hoy por no haber dado en la base del pueblo una lucha política, ideológica, cultural? Sin duda, sí, la batalla de las ideas, la famosa batalla de las ideas. Por eso Cuba y Venezuela resisten, Mario, a pesar de tener condiciones muy adversas, ¿no? En Venezuela, por ejemplo, hay toda clase de privaciones, gasolina, escasez de alimentos, escasez de medicamentos. Sin embargo, por ejemplo, tienen menos de 900 muertos de COVID. ¿Por qué? Porque tienen una disciplina extendida a nivel popular y un sistema de comunidad que nosotros no tenemos. A mí me parece que un buen camino sería planificar una nueva constitución. Porque si nosotros planificamos una nueva constitución, yo presenté un proyecto de nueva constitución cuando era diputada en el 2002, al que nadie le prestó atención, pero cada vez más, pasado 18 años, pero ahora está propagado el grito de nueva constitución en Perú, en Chile, porque si nosotros tuviéramos una constituyente popular donde participaran, como participaron en Venezuela, las organizaciones sociales, la gente común de aquí, las mujeres, los hombres, los adolescentes, los niños, participaban deliberando en mesas de agua, en mesas de tierra, discutidos por temas, los que les interesaban. Por supuesto, hay que regular cuestiones vinculadas a la propiedad de la tierra, cuestiones vinculadas a la función social del capital, cuestiones vinculadas a los límites para el endeudamiento externo. Cuando el pueblo se ve interpelado, y se ve protagonista, y se ve convocado a pensar en sus propias normas, ¿no? A pensar en sus propias cuestiones. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la reta, está bien, se explica por la pauta, ¿no? Que por lo visto involucra hasta C5N, porque no se habla de que está vendiendo la costa del río, no se habla de que no está comercializando por intereses privados terrenos que son públicos, etcétera. Bueno, todo eso hay que discutirlo en una nueva constitución. ¿Cómo se ponen límites a esa depredación al saqueo? Nosotros estamos vulnerables, ¿no? Sí. Muy vulnerables.
Entonces, hoy tenemos un buen gobierno, viene otro y nos vuelve a saquear, nos vuelve a endeudar. Entonces me parece que lo que nosotros necesitamos es una nueva institucionalidad. Necesitamos un nuevo contrato social, pero en serio, cuando se habla de un contrato social, se habla. Pero para hacerlo hay que escribirlo, y eso es una nueva constitución. Yo creo que hacia allí vamos, ¿no? Hacia allí tendríamos que ir. Ya es tiempo. Estoy bastante convencida de la necesidad de hacer una nueva constitución, ¿no? Y hay que dejar de pensar en qué es lo que le gusta a Clarín, ¿no? Y qué es lo que le interesa a Clarín, qué es lo que ya sabemos lo que le interesa a Clarín. Yo creo que un consejo muy bueno que le dio Cristina al presidente en un acto de asunción, cuando le dijo: no mire la tapa de los diarios, mire a su pueblo. Entonces yo creo que hay dos cosas. Una, hay que responder estas preguntas que te decía antes: quién paga la cuenta de la pandemia y a quién se escucha. Y lo segundo, creo que el pueblo tiene que ir encaminándose hacia pensar una nueva institucionalidad con una nueva constitución. Ojalá algún día podamos. Bien. Bueno, Alicia, te agradecemos muchísimo. Nos quedamos con todo lo que has dicho y con la necesidad de una nueva constitución, casi como bandera de cierre de esta entrevista. Y la seguiremos en otro momento. Mientras tanto, te vamos enviando un abrazo y deseándote felices fiestas. Falta unos días todavía, pero para que termines bien el año 2020 y empieces un poquito mejor, si se quiere, el 2021. Nos quedaron algunas preguntas en el tintero, pero será para la próxima. Muchísimas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, y felicidades para ustedes también. Bueno, ya que estemos vivos y con ideales, nos conformamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, ustedes la han escuchado, hemos hablado con la diputada nacional mandato cumplido Alicia Castro, embajadora, sindicalista, mujer de lucha en la Argentina, realmente planteándonos un conjunto de cuestiones absolutamente interesantes. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí en La Brújula.